nuestra pastora Francia. Saludamos a los hermanos que en este momento también del Templo del Calvario están viendo el culto por las redes, se están edificando. Y saludamos a todos aquellos que de una manera u otra pues han accedido a los medios electrónicos para escuchar el culto de hoy. En el día de hoy, hermanos, esta segunda entrega, el día 7 de junio, hace un mes y 12 días, hicimos una entrega con menos personas. Estaba Yastian, estaba yo y 2 o 3 más. Hoy hay un poquito más de personas, pero también hay gente conectada. Amén. Para hacer una dinámica rápidamente, antes de entrar al mensaje. Es muy difícil, no vamos a decir imposible, es muy difícil que nos paremos en un podio y no tengamos que hablar, no tengamos que mencionar la pandemia que está azotando el mundo. En esta semana, en 2 reuniones que tuve con el equipo mío de trabajo, para poder dar las informaciones que teníamos que dar y para someter algunas mociones que habían que aprobar porque es una institución cooperativa, tuvimos que hacer un recuento del coronavirus, de lo que ha mermado la empresa para que los delegados que estaban presentes pudieran aprobarme una partida que íbamos a someter para continuar laborando en la empresa. En la comisión de transición se habla de coronavirus. No sé qué está pasando. En vez de menguar, en algunas naciones el virus se está devolviendo. Tal vez por eso hay menos gente aquí. Se está devolviendo en Nueva York, que azotó drásticamente. Se está devolviendo en España. Bueno, y como nosotros no somos la excepción, y a mí a veces me gusta el arte de escribir, me gusta el género literario que se llama décima, para comenzar de manera introductoria pues, quiero referirme al coronavirus con estas 4 estrofas de esta décima que escribí, que se llama Y llegó el coronavirus. Todo comenzó en diciembre, año 2019. No fue miércoles ni jueves. Ya todo el mundo lo entiende. Y lo que más se comprende es que se ha efectuado un giro, y bien o mal entendido, que se acostumbra a la gente que a esto hay que hacerle frente, pues llegó el coronavirus. En una ciudad de China que se le llama Wuhan, esto comenzó a azotar como nadie se imagina, y el pánico estaba encima de un mundo en llanto y en giro, y que se sentía abatido con los muertos que sumaba, y en naciones asustadas llegaba el coronavirus. Emergencias por doquier, gritos, con gritos desesperados, un mundo muy asustado de lo que está sucediendo. Ya todo se está rompiendo en un sistema que muere. La economía se conmueve de naciones poderosas. Todos están muy nerviosas por el COVID-19. Es Dios quien tiene control de esta y cualquier pandemia. Sea esta grande o pequeña, Él tiene la solución. Y el que tenga expectación en la ciencia que anda en vilo, que pida a Dios con sentido, como un cristiano con fe, que confía y solo cree que se va el coronavirus. Gloria a Dios. En la entrega anterior, de este mensaje, un llamado de emergencia, vista por el profeta o dada por el profeta Joel, en la lectura que nuestro hermano Melvin pues compartió con nosotros. Un recuento rápido. En la entrega anterior nosotros hablamos de lo que fue la plaga de la langosta que azotó al pueblo de Judá en la época en que Joel era profeta o que Dios le dio la información para profetizar. Nosotros hablamos en aquel momento de que
la plaga había mermado la producción. La plaga había hecho blanco en los medios de producción. La gente estaba desesperada. Había preocupación. Y el profeta Joel tuvo que dar su profecía en medio de esa calamidad y en medio de ese pánico. No es menos. El mundo está en vilo. Los expertos dicen que la economía se va a retraer, va a echar para atrás 10 años. 10 años de haber estado el Producto Interno Bruto de las economías mundiales creciendo desde la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945. Las economías de una u otra manera a nivel global habían estado creciendo. A partir de ahora, 10 años para atrás, una calamidad en el aspecto económico. Es verdad que el virus está azotando la parte de salud. En estos días habían informaciones de que en Santiago estaba en un 97%, que en ninguno de los centros hospitalarios había lugar para ponerle ventiladores artificiales a la gente que entraran en una parte crítica. Y lo que dicen los expertos es que entre 70 y 100 millones de personas van a entrar a lo que se llama la extrema pobreza. Es decir, apenas van a poder vivir con 1.90 menos de $2 diarios para poder solventar sus necesidades. Yo no sé si usted está en el grupo que yo estoy, hermano. En mi parte humana, yo quisiera que el mundo siguiera desarrollándose. En el plan estratégico que yo le hice a mi vida, dándole claro la potestad a Dios de que cuando Él quiera que uno desaparezca, Él es soberano. Pero en el plan estratégico personal que yo hice, está en ver a mi segunda generación. O sea, yo quisiera ver mis nietos. Y no le estoy tirando puya a mi nuero y a mi hija que están aquí. Esos son asuntos de ellos que yo los respeto. Pero el día que a uno le llegue un nieto, yo creo que uno está como avanzando porque está viendo otra generación. De Josías hablamos después. Aleluya. Entonces, hermano, en mi humanidad y en su humanidad, uno entiende que el mundo está trabajando para darle continuidad a la vida. Las naciones poderosas, por ejemplo, en estos días se hizo una encuesta del Brexit, ¿verdad? De Gran Bretaña. Ellos se salieron de la Comunidad Europea para seguir su camino y eso ha traído un trastorno entre ellos, España y otros países que tienen economía mancomunada. Y si yo le pregunto a ustedes y le pregunto a los que nos están viendo por las redes, esas prestigiosas encuestadoras que hacen encuestas, ¿se atreverían a hacer una encuesta para medir qué gran cantidad de gente cree que Cristo viene? Si nos vamos al mundo secular, al mundo de la ciencia, al mundo de las artes, al mundo de la investigación, como decía yo en el mensaje anterior cuando terminé del señor Elon Musk, de que estaba haciendo investigaciones para poder llevar naves a Marte, para tener que tomarse más de 390 millones de kilómetros para llegar a Marte. Locuras de la humanidad que no aterrizan en el mundo. Nosotros somos de los que creemos que estos son principios de dolores. Esta pandemia ha venido a decirle al ala científica que no son ellos que tienen la última palabra. A todos nos gustaría que apareciera un medicamento per se, una vacuna que erradicara de una vez por todas la pandemia. Qué incómodo es respirar con esto. Qué incómodo no poder abrazar a mi hija, abrazar a mi hijo, abrazar a mi esposa en todo tiempo. Cuando llego de la calle uno tiene que estar como extraño. Hay que lavar todo. Increíble. El mundo ha cambiado, pero Dios sigue en el mismo lugar y su plan continúa. A manera de introducción, hoy quiero entregar la segunda parte de la profecía de Joel, que acaba de leer el hermano en el capítulo 3. La primera parte entregamos el capítulo 1 y capítulo 2.
les repito, para ver medir la pandemia, para medir el azote, para medir la emergencia que había en la tierra de Judá. Hoy vamos a entregar la segunda parte con esta lectura en el capítulo 3 y puede seguir conmigo. Tome lápiz y papel y los que me están viendo por las redes, anoten sus citas bíblicas para que la investiguen. Es posible que en un momento dado podamos cometer un error, pero la Biblia no está para que uno la esté interpretando a su manera, sino como Dios manda que la interpretemos. Y en el versículo 2 del capítulo 3 de Joel dice lo siguiente: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí estaré en juicio con ellas a causa de mi pueblo Israel, de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron su tierra. Dios va a traer justicia. Nos preguntamos entonces, ¿qué es el valle de Josafat? Aunque en la otra entrega lo dijimos, vamos a decirlo de nuevo. ¿Qué es el valle de Josafat? Gloria a Dios. Alábelo. Alábelo, porque independientemente de las vicisitudes que estemos pasando, Dios tiene control. Dios tiene control de lo que está pasando en el mundo. Dios tiene control de lo que usted y yo vamos a pasar. Dios tiene control de todas las cosas. Por lo tanto, nosotros simplemente estamos aquí para ser su mensajero. Nosotros estamos aquí para dar las informaciones que Él nos ha puesto que demos. Por lo tanto, hermano, siga adorando su nombre. En el día de hoy, el profeta está hablando de lo que es el juicio de Dios. Ya hemos visto de qué manera el pueblo estaba en calamidad. Luego vemos entonces lo que es la invasión. Israel entró en un juicio. En un momento dado vamos a ver lo que es el valle de Josafat, donde hemos leído. Luego entonces viene lo que es de esta nación que el profeta habla en sus 2 capítulos y básicamente en el capítulo 3. Luego el profeta dice: clama esto entre las naciones y proclamad guerra y despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra, los valientes. Forjad espada de vuestros asadones, lanzad lanzas de vuestras haces, y diga el débil: fuerte soy. No nos vamos a doblegar ante esta ni cualquier calamidad que pueda venir. Somos fuertes porque son más los que están con nosotros que los que están con el mundo. Juntaos y venid naciones todas alrededor y congregaos. Has de venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, el valle de la decisión. Porque allí me entregaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Nosotros los creyentes creemos, valga la redundancia, que hay un juicio que está pendiente y que Dios va a llamar a todo el mundo a juicio, porque el mundo ha sido desobediente a Dios. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque muchas es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna, dice el versículo 15, que no se leyó, se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿De qué nación se refiere el profeta en esta lectura? Número 1, la invasión a Siria en el año 701 antes de Cristo, dirigida por Sennacherib y que fue parada por el ángel de Jehová.
ante los muros de Jerusalén. Tome nota para que lo investigue. Segunda de Reyes, capítulo 19. Usted va a ver esa invasión que hizo Sennacherib. Y si usted lee el versículo 20 del capítulo 2 de Joel, gloria a Dios, oiga lo que dice. Y haré alejar de vosotros al norte, y lo echaré en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su producción, porque hizo grandes cosas. Número 2, la invasión babilónica en el año 586 antes de Cristo, dirigida por Nabucodonosor en Segunda de Reyes capítulo 24. En ese grupo que fueron llevados cautivos, recordamos, si leen la cita mencionada, estaban Daniel y sus amigos. Y ya todos nosotros sabemos qué papel jugó Daniel en el gobierno de Nabucodonosor y qué papel jugaron Sadrach, Mesach y Abednego. Profecía de Joel continúa. La invasión de Rusia en medio de la tribulación, que será dirigida por God en los capítulos 38 y 39. Cuando hablamos de la invasión de Rusia, no es una cita netamente que está en la Biblia que habla de Rusia. Lo que pasa es que en el pasado, cuando Rusia no tiene las orientaciones políticas que tiene ahora, se creía que de Rusia iba a salir el anticristo. Se pensaba que había posibilidad, porque Rusia estaba siempre enmarcado en una ideología totalmente atea, en una ideología totalmente en contra de lo que era la ideología cristiana. Sin embargo, ya para esta época, o no para esta época, desde el año 1986, cuando el presidente de entonces, Mijail Gorbachev, escribió su bestseller, La Perestroika, y escribió su segundo libro con el Glasnost. Y cuando las paredes de la Alemania Oriental se abrieron a una ideología capitalista, entonces el panorama cambió. Hoy en día, el primer ministro de Rusia, el señor Vladimir Putin, tiene una ideología totalmente diferente a la que era la ideología de Rusia cuando no era una economía de mercado. Ya hoy en día ese hombre dice que respeta la ideología de género, pero que en las casas, en las familias, tienen que haber un hombre y una mujer. ¿Cómo cambian los tiempos? Entonces nosotros no podemos dejar fijamente de que en su momento Rusia va a participar en el Valle de la Decisión para pelear en contra de Israel. Es una profecía que se mueve. El anticristo va a llegar en el momento que llegue y no se sabe de dónde es. Nosotros no podemos dar profecía de que el anticristo va a ser de una u otra nación. Todo depende de cómo se esté moviendo el reloj de Dios, el reloj de la profecía. El término de God, que se asocia también con la parte de Magot, nosotros podemos verlo en Génesis capítulo 10, versículo 2. El segundo hijo de Noé, Jafet, dice que después del milenio de estas naciones serán engañadas por Satanás para la batalla final. O sea, cuando usted lee ahí se da cuenta que le llamaban Magot y se asocia con el término de God. ¿Por qué? Porque es que también este nombre está asociado a lo que era la situación de la tierra en ese tiempo y a lo que era el exterminio del mundo. Cuando nosotros abordemos el término de que el profeta dice que va a haber en el Valle de la Decisión, de que va a haber una batalla, de que va a haber un pleito, de que va a haber, las naciones se van a reunir contra Israel, que Israel entonces va a enfrentar el juicio de Dios y que también se va a manifestar el anticristo. Nosotros podemos ver eso en el Salmo 2. Si usted lee el Salmo 2, ahí le da una información que tiene que ver
con la victoria que va a tener la iglesia o que va a tener Jesús por encima del anticristo. Dice lo siguiente: el reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amontonan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Como escribiera hace tiempo una persona, que el hombre en su investigar ha alcanzado gran altura y ha dicho de nuestro Dios: rompamos las ligaduras. Pero Dios dice aquí, se ríe de ellos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, porque mientras más alto sube el hombre, de más alto Dios lo tumba. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Así le dice Jehová esta mañana a usted: mi hijo eres tú. Tengan cuidado, pero no entren en pánico, porque mi hijo eres tú. Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con varas de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Animad, amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezca en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Eso le dijo Cristo a Tomás en la obra El Caminante de Nazaret. Mete tu mano en mi costado, Tomás. No seas incrédulo, mas sed un creyente, Tomás. Si el mundo hiciera una investigación hasta por las redes, para que la gente midiera que si en realidad va a haber un juicio, o que si Cristo viene, tal vez nosotros, hermanos, no vamos a salir airosos. Sin embargo, el hecho de que nosotros mantengamos la esperanza de que hay algo mejor para el mundo, a Dios le agrada. Cuando se refiere al valle de Josafat, dice que esta batalla será la mayor, la más arraigada y sangrienta y cruel de todos los tiempos. Se extenderá desde la ciudad de Egipto en el norte, según Zacarías 12:11 y Apocalipsis 16:16, hasta Edom. Los edonitas, recuerden que son los descendientes de Saúl, marcadas en Isaías 34:5, 6 y 63:1. Es una distancia de unos 200 millas, aproximadamente 320 kilómetros. Irá desde la costa del Mediterráneo en el oeste hasta los montes de Moab en el este. Es una distancia de unas 100 millas, como les dije, y en esta parte la batalla será de unos 20.000 millas, que será aproximadamente 51.800 kilómetros. El centro de la acción será aparentemente el valle de Josafat, localizado justo al este de Jerusalén, entre la ciudad santa y el monte de los olivos. Es conocido también
como el valle de Cedrón. ¿Cuál será el propósito para este encuentro? ¿Va a ser reunión el grupo de los 7 o el grupo de los 20 para acordar de que no van a haber armas nucleares? No, esos tiempos ya han pasado. ¿Usted sabe cuál va a ser el propósito? Número 1, el propósito del anticristo, destruir a Israel y a Dios, según lo que hemos visto en el Salmo 2. Y número 2, el propósito de Dios de destruir al anticristo y a sus huestes aliadas. ¿Cuál será el resultado de la invasión? Joel lo está viendo, yo no me lo estoy inventando, ya ustedes vieron la lectura de lo que el profeta está viendo. Si hubieran profetas en esta época que pudieran haber visto como ven la temporada ciclónica en sus aparatos, en sus computadoras, lo que iba a hacer la pandemia, tal vez el mundo se prepara mejor. Y de aquí en adelante, ¿con qué vendrá entonces el mundo? ¿Y qué es lo que está pasando? Todavía, hablando de la pandemia, no hay una explicación de que si la pandemia apareció como la gripe española o que si fue que la inventaron en el laboratorio. No hay una explicación. Pero Dios sí tiene la explicación, hermano. ¿Usted sabe cuál es la explicación espiritual? Que el reloj de Dios sigue avanzando. Profecía de la palabra de Dios. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas se retraerán su resplandor, dejarán de brillar. Y Jehová rugirá desde Sión. Investigue Sión, que se lo voy a decir en un momento dado. Y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Joel 3, 15 y 16. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas ratearán su resplandor. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz a Jerusalén. Por eso el pueblo de Israel le decía a Moisés: no, dile que te hable a ti. Dile a Jehová que te habla a ti y tú no transmites, porque para ellos era difícil recibir directamente de Dios, porque no todo el mundo está listo para ver la gloria de Dios. La gloria de Dios es indescriptible. Hay cosas que ojos humanos no han visto que serán parte de la gloria de Dios. También Apocalipsis, para muchos un libro de miedo, pero que está autorizado dentro del canon de los libros del Nuevo Testamento, que es el final. Dice lo siguiente en su capítulo 19, versículos 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto. Está hablando ahí del jinete del caballo blanco. Vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús con toda majestad. Vienen las nubes y todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. De los pocos que hay, nosotros creemos en eso. Cuando nos comparan con el mundo, de la cantidad de gente que hay en el mundo, hay un grupo selecto que ha creído en ese enunciado, que ha creído que en el momento que el mundo no pueda soportar esta o cualquier pandemia que lo ponga de rodillas, aparecerá la figura cimera de Cristo. Y hay entonces de aquellos que no han creído en su segunda venida. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia, no con mañas, como hacen los ladrones de las naciones. Con justicia juzga. Aleluya. Con justicia juzga y pelea. No viene como manso cordero. Cuando hicieron blanco en su frágil ser, cuando lo pisotearon, cuando lo escupieron, cuando lo insultaron, y dice que no abrió su boca ante sus transgresores. No, Él viene ahora investido de un poder extraordinario. Sus ojos eran como llama de fuego. Que no se crean Pilato y su grupo de calamitosos, que Cristo va a entrar ahora a la sala de la Suprema Corte de allá, para que ellos comiencen a injuriarlo y quedarse callados, y que Cristo va a entrar con una corona de espinas, y que tal vez por amor a la humanidad, porque no había llegado el momento de morir en la cruz, bajó la cabeza. No, Él viene con la frente erguida, y sus ojos serán ojos que no todo el mundo podrá ver. Oh, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. No era el nombrecito que le pusieron cuando colgaba de la cruz, cuando era injuriado. Bájate de la cruz. Y le decía al otro ladrón, el salteador de la izquierda, y ahora bájate y bájanos nosotros. Mira, si tú eres el Hijo de Dios. No, venda al Cristo que usted sirve. Venda al Cristo que yo sirvo en su segundo regreso, como está diciendo la palabra. Vamos a manifestarlo de esta manera. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, diciendo: este es mi acto de presentación. Con esta sangre yo libré a la humanidad del pecado. Pero ahora no vengo para volver a brotar sangre. No. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, en cantidad que usted y yo no podemos contar, vestido de lino finísimo. No, no es ropa arrugada, no. Salida de la lavadora, de una lavadora mala, y que aún usted la lleva a la prensa y le engañan, le roban el dinero y se le dejan arrugada. No, el lino es símbolo de poder, un lino finísimo. Aquí estamos no para ser ultrajado más, no. Blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. A esas naciones que se junten en el valle de la decisión. A esas naciones que aun cuando todas se unan crean que van a derribar a Israel, va a llegar su Dios y va a llegar su Cristo con una espada aguda. Para herir con ella las naciones. Y Él la regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre. No como de manera mofona lo hizo Pilato poniéndole en su corona: he aquí el Rey de los judíos. No, su nombre ahora será Rey de Reyes y Señor de Señores. Que se aprieten los pantalones los primeros ministros de las naciones poderosas. Que se pongan en guardia los pocos reyes que quedan en la tierra, porque viene el león de la tribu de Judá.
Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves: vuelvan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y el tiro de gracia, aquel que quiso hacer el último intento para proclamarse como el Salvador de la gente, que a muchos engañó con una marca en su frente para que pudieran hacer las transacciones normales que hacen o que hacemos los mortales, al que hemos mencionado en el Salmo 2. Y a la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, los últimos que quedan, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fin de la película. Aleluya. La naturaleza misma será transformada. Si leemos en Joel 3:18 dice: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y raerá el valle de Sitín. 3:21. Cristo Jesús reinará en Sión y limpiará la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Cristo dijo cuando andaba por la tierra: Él me ha dado potestad sobre todas las cosas. El Padre no me esconde nada, y por tanto el Padre ha transferido al Hijo que sea el capitán de los ejércitos celestiales que encabezará la batalla de Armagedón y en el valle que acabamos de decir, en el valle de la decisión. El monte de Sión es una altura que se levanta sobre la esquina sudoeste de la antigua muralla de la ciudad. Durante un tiempo estuvo dentro de las murallas de la antigua Jerusalén. Se le tiene como uno de los lugares más sagrado de Israel, pues allí estaba ubicada la tumba del rey David. Se cree que sobre él estuvo una vez el aposento alto, donde Jesús y sus discípulos celebraron la última Pascua junto, y donde se estableció la cena del Señor. Si ustedes leen en Marcos 14, 12 al 16 y en Lucas 22, 7 al 13. Se considera también que este es el aposento alto donde los 12 discípulos estaban reunidos cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos en el día de Pentecostés. Oiga bien, esa profecía de Joel, terminada en el capítulo 3, son informaciones para nosotros, para que sepamos que ahí, en el valle de la decisión, donde será raído el anticristo y sus huestes, Cristo vendrá con sus ejércitos. Y la emergencia de la que tenemos hoy será erradicada, porque el Dios mismo, con voz de manto y con trompeta de Dios, descenderá del cielo
y los muertos en Cristo, dice Segunda de Tesalonicenses, resucitarán primero. Y si por casualidad no hemos muerto y quedamos vivos, iremos entonces todos a recibir al Señor. Y ya Dios habrá enjugado toda lágrima de la vida de los hombres. No tenga miedo. Tenga precaución. Porque usted y yo estamos en la lista de aquellos que van a pelear a favor del Cordero en el valle de la decisión. Dios le bendiga.